Baixaba, Maitei Juriva, Opa Bebe, Ape Omacaña, Datrina, con Iteramo, Oejara Catuperi, Eva, ministro de Políticas Lingüísticas, Generetame, Javier Viveros, Abei Ita, Montenondeva, Guarani Ñejerere, Cuapame, Oejara Mauro Lugo, Ape Pemea, Oejara Cuera, Abei Betenia, Ollego, Ape Oejara Sandra Olmedo, Se Pepino Jaguereje, Caradí David Velázquez, como acá juego Ñandatian que te ve, voy a dejar a Celia Godoy, estás en Viapomia, que te vemos en Guarani en Boé, Universidad Nacional de Asunción, a ver, pues esa está, penda que te ve, Areu y ella yo a pedir de ir por nada. Señeta, como que vea ver que tú no esa, llamo esa calle, donde hay poco más hay, PPI, formas para visualizar la lengua guaraní en el sector público. Y va a ser en el sector público y en el sector privado y a nivel nacional. Yo creo que se tiene que potenciar todos los sectores. Uno solo difícilmente puede hacer gran cosa dentro de este proceso. A veces este contenido, pero ñañe pino hanwa, tengo mi ñane están bisacueras y ana nei ñamba apoca tu guaraní. Eso se conoce comúnmente con el nombre de voluntad política. El primer elemento es que las autoridades nacionales se decidan de una vez por todas a promocionar, difundir, jerarquizar, fortalecer la lengua guaraní. Primer paso. Si no existe esa voluntad política, todo intento va a continuar en las mismas condiciones. Y esa voluntad política tiene que traer el segundo elemento, fundamental. Un indicativo ya bomba, era virus, pirapire. Esa voluntad política tiene que manifestarse en el presupuesto que se asigne, por ejemplo, a la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Existen proyectos de trabajo pero muy interesantes, pero que son difíciles de concretar por el hecho de que no se disponen de los recursos. Estamos cargados de buenas intenciones, pero no podemos operativizar eso por el hecho de no contar con los recursos. Y recursos hay, y a mí me consta, y hace años que yo vengo reclamando, por ejemplo, a Itepuy Nacional o a Yacinetá, que tienen más plata que no sé qué, ¿verdad? Pero como se trata de este tema, que tiene todavía sus contreras en algunas partes, entonces es como que hay una campaña, yo diría, de baja intensidad, pero donde ciertos sectores se mueven para que esto tampoco avance mucho. Y como suelo decir, hasta que no me demuestren lo contrario, yo voy a seguir sosteniendo eso. La misma cosa, acá está el presidente de la academia. Ustedes no pueden seguramente imaginar lo complicado. Acá está Lucino, el profesor Ferreira, el propio Javier Rivero, la profesora Celia. Nos encontramos siempre en un lugar común que es la academia. Y también cargado de buenas intenciones, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Imagínense que el Estado no desembolsa el dinero de la academia desde el año pasado. Y la academia básicamente tiene un local que alquila y tiene un personal rentado, uno solo. Una sola en este caso. Y entonces buscamos alternativas. El presidente no se quedó, los que estamos con él tampoco, y se están haciendo unas jornadas donde se le pone un costo a la gente y con ese costo la gente está colaborando para sostener una academia que fue creada por ley de la nación. Uno está esperando que probablemente el ministro de Economía amanezca bien, el santo ángel de la guarda, el nombre de Guaraní se acerque y le diga, bueno, todavía no pudimos alcanzar eso. Entonces yo creo que estas dos cuestiones son fundamentales. Por una parte, voluntad política y después presupuesto. Vamos a suponer que tenemos las dos cosas, voluntad política y plata. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo en el sector público? A través de estas unidades que tienen cada una de las instituciones del Estado, donde ya existen personas que están preparadas, que están llevando adelante este proyecto dentro de las posibilidades que pueden. Entonces yo soy del criterio que hay que capacitar a más gente. El Ministerio de Educación, Ministerio de
industria y comercio, agricultura, economía. Pepe llegó a oye como en la tapiza que era Pepe Baba. Y que todos han hecho de que tu piri o peitemba y que todos han hecho ya puede guaraní. Nosotros hoy tenemos esa carencia. Lo mismo a nivel nacional. Nosotros necesitamos de más docentes de lengua guaraní. 80.000 docentes probablemente en Paraguay. ¿Y cuántos de ellos están capacitados? ¿Cuántos han estudiado? Ni siquiera la mitad. Entonces, como dice el refrán, no podemos pedirle peras al olmo. Pero eso no tendría que ser Icatujaisa, tendría que haber un proceso de formación continua. Tendrían que haber más instituciones formadoras, particularmente de docentes o de aquellas personas que por lo menos puedan conocer lo básico, lo elemental de guaraní. Y eso tiene que ser a nivel nacional de manera descentralizada. Allí tienen que entrar las instituciones vinculadas al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Detrás de eso, ¿qué es otra cuestión? Mayor presencia en los medios de comunicación. A veces, ya para llegar a Virumoco, formación requiere un capital para formar a la gente. Yo digo promoción publicitaria y se requiere de plata. ¿Cuánto cuesta una promoción en televisión en este horario, ahora mismo? Y el canal que cobra más barato cobra 700.000 guaraníes un segundo. A movernos hasta las 700.000 a un segundo. ¡Tac! A ver, ya vamos. Y bueno, entonces necesitamos. Y uno dice, ¿y qué pasó con Coca-Cola, con Tigo, con personal? Hay que moverle a ellos, generar algún tipo de empatía y decirle, de movimiento y mira, pero que todos ese oye, paite, me botaba guaraní me da ahí, anite castellano, año me puedo hacer mi marando. Presencia en los medios de comunicación, programas en radio, programas en televisión, páginas en los diarios. Nosotros vivimos mucho de la conmiseración, de la Isinyáraga. Entonces, en nombre de la Isinyáraga hay mucha gente que ayuda al guaraní, pero no precisamente por una vocación de que es parte de una política del Estado y que existen las personas preparadas y que se mueven y que hacen y que cobran bien por eso. A mí a veces alguien dice, no, pero profesor de guaraní, va por guaraní, le lleva a darse espera. Cualquier extranjero que viene acá, miles y miles de plata. A nosotros acá entre casas, nada. Yo suelo decir por eso que si nosotros no nos hacemos la propaganda, nadie no nos hace la propaganda a nosotros. Entonces, presencia en los medios de comunicación, formación básica y profesional en guaraní, 1, 2, presencia en los medios de comunicación. Y al decir medios de comunicación, también en toda esa infraestructura nueva que plantea Internet. Crear unas instancias, no una sola, unas o varias instancias a nivel de los ministerios, de las gobernaciones, de las municipalidades, que promuevan información municipal o departamental en guaraní y que corran por los grupos de WhatsApp, que corran en Facebook, Instagram, en TikTok, en YouTube, donde sea, pero hacer eso nos falta. Pero otra vez siempre falta la gente que nos ayude a preparar. Y eso que nos ayuda a preparar significa inversión, significa dinero. Pero esta es la idea, tener más presencia en las redes sociales. Detrás de eso, otro elemento importante, más publicación. Tecotené Yajaibé, Tecotené Ñamuñebe, Tecotené Aranducacuera, Omajemon Piribeña de la Pizacuera. Todo eso va a tener un efecto benéfico hacia la lengua guaraní, que es lo que todos deseamos. Y me gustaría agregar dos últimas cuestiones, porque podría citar acá una lista interminable que hace años tenemos allí en la mente y que siempre le repetimos y repetimos a todos, pero que entre ese largo tiempo transcurrido y hoy se hacen las cosas y se hacen a pulmón, ¿verdad? Yo siempre lo recuerdo a un gran amigo, más que amigo, un hermano, que es Alfredo Baezgen, el motor de los festivales del Paraguay, y él siempre dice, acá trabajamos a pulmón, cada uno y Icatujaisa. Bueno, y desde ese punto de vista, un elemento fundamental que también nosotros tenemos que promover, que tenemos que darle más fuerza, es al guaraní en el campo de la educación. O imagina que te cote, ñamon barete, amba vea inabe catoye yapo ñambo yoya castellano. Y ese ñambo yoya significa cargas horarias iguales. Nosotros no tenemos hasta hoy, la ley está, la ley de lenguas está.
pero en la práctica eso no se cumplió. 2 horitas semanales son, versus 5 horas de castellano, o 4 en algunos casos. El inglés entró con una ley de lenguas aparte. Eso es increíble, solamente ocurrió en Paraguay eso. El inglés tiene su propia ley, ni el guaraní tiene su ley. Hay una ley que obliga al Estado a que se enseñe inglés en la educación inicial, en la escolar básica, en la media y en la universidad, tiene su propia ley. Y nosotros estamos forzados allí en una ley de lengua, los 2 idiomas oficiales y el resto de los idiomas del Paraguay. Entonces, un trato igualitario. También una cuestión importante es la corrección de los libros que estamos usando. Este trío mi bebé, oye ya vi pa, oye jai jabe japeao. Vos te agregas y pa y tú acuerdas. A mí más tú ya no najan y acá se escribe así, acá se escribe así, cuál lo que es la forma correcta. Y eso porque hubo desprolijidad. Y esa desprolijidad se tiene que corregir, se tienen que hacer cosas que valen la pena, ¿verdad? Y dentro de eso, una cuestión muy importante, la academia dictó las nuevas pautas a seguir para la redacción, la escritura, la ortografía. Y desde que salió esa aprobación, 2018, hasta ahora, esas pautas no figuran todavía en los textos de las escuelas. Esos textos siguen siendo lo mismo de siempre. Entonces la academia hizo una cosa y en la práctica en los libros del ministerio vemos otra cosa. Tenemos que ponernos de acuerdo y si eso significa inversión, pues hay que invertir. Otra vez plata va a ser el problema allí. Moviña no es esta gente. Entonces sería importante que nosotros capitalicemos el tema de la educación, que hagamos una mayor promoción, sobre todo entre niños y jóvenes. Mi mitad y crea está, mi mía pues te ve no lleve iba. O sea, ima oye ema. A mí no llegue mama hoy. A mí a veces que te ahora ñeñeja ajá, ñamoñe cabra dime. Peteimo coimbo apuy un ta esa estoy cuaji que guaraní. Creo que sin tener que ir muy lejos con esto, me gustaría cerrar por allí la cuestión. Insisto, voluntad política, presupuesto, una vez contado con eso, formación profesional o básica en el conocimiento del guaraní. Lo otro que les decía, muy importante presencia en los medios de comunicación, también en internet, el tema de la bibliografía y un mayor fortalecimiento de la presencia del guaraní hoy en el campo de la educación. Eso abarca escuelas, colegios y por supuesto universidades donde el guaraní hoy en día está presente. Bueno, esos son los puntos que yo quería mencionar. Repito, la lista es larga, pero aquello que significa en este caso prioridad o mayor necesidad creo que se resume en esto que acabo de decir. Ahora, el tema de PM, la peja se pone,